Sí, me escucháis bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, el jueves pasado, no os voy a preguntar cuánto estuvisteis en el Día de la Reforma, en la conmemoración del Día de la Reforma, pero esta mañana llegué y de 15 o 20 que he saludado, pues 18 no habían estado. Así que va a venir bien lo que José Luis, nuestro pastor, me dijo. Dice, vuelve a compartir el domingo lo que compartiste el jueves, adáptalo un poquito. Bueno, eso me trajo a la memoria lo que Pablo le dijo a los filipenses. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que si alguno de vosotros vino el jueves, pues hoy va a volver a escucharlo. Seguramente con un poquito de menos nervios de mi parte, o los mismos, no lo sé, porque el jueves estaba hecho un pequeño flan. El tema es que todos sabéis que el 31 de octubre conmemoramos cada año el Día de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se fue a la catedral de Wittenberg, a la iglesia de Wittenberg, llevaba un panfleto con 95 tesis y las clavó allí en aquella puerta. Era la forma de dar los anuncios, no como Merce ha hecho hoy, se daban de esa forma. El tema está en que aquello dio comienzo a lo que llamaríamos luego la Reforma. El título de la ponencia que di el jueves, y que hoy de alguna forma repito, es La Iglesia Reformada siempre reformándose. Aunque la frase original, que está en latín, Ecclesia Reformata semper reformanda, es secundum verbum Dei, que la traducción sería la Iglesia Reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Esa frase no es una frase de la Reforma. La Reforma tuvo lugar en el siglo XVI. Sin embargo, esa frase tuvo lugar en el siglo XVII, casi siglo y medio más tarde. Era un teólogo holandés, un ministro holandés, del nombre Jodocus van Lodenstein, que allá por 1674 dejó escrita esa frase en un libro de corte devocional. El tema o la idea de esta frase es muy sencilla. Él hacía ya, o había heredado de alguna forma, hacía 80 años atrás, habían estado peleando contra los españoles para luchar contra nosotros, querían su independencia, y lograron su independencia. Ese siglo XVI, para los españoles, tuvimos nuestro Vietnam particular, 80 años de peleas y de guerras en Flandes, un desgaste de hombres, dinero, material, para al final simplemente ellos consiguieron su independencia. Y en esa independencia eran protestantes, eran reformados y habían luchado contra los católicos españoles. El tema está en que había pasado ese tiempo, y pasando ese tiempo, Jodocus y otros ministros se daban cuenta que la iglesia volvía a languidecer, volvía a estar otra vez mal. ¿Por qué? Porque habían estado luchando contra la falsa doctrina, contra la superstición, contra la idolatría, que al fin y al cabo es lo que la iglesia romana estaba haciendo ahogar la fe. Pero se había vuelto otra vez más, una vez más, a aparecer un peligro, el del formalismo, el del ritualismo, el de la religión. El peligro del formalismo no es otro que es que un miembro de la iglesia puede adherirse a la verdadera doctrina, participar de verdadera adoración en una iglesia que está regulada bíblicamente y sin embargo no tener fe. Esta es la realidad con la que Jodocus se daba cuenta y otros ministros en el siglo XVII después de la Reforma. Pero esta realidad no es nueva. Esta realidad ya la manifestó Jesús hablando a los fariseos y le dijo a los fariseos una frase que Isaías decía a los suyos. O sea que es una idea que se repite en la historia, en los tiempos. Jesús dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Al final, la parte que hace falta ser reformada es la fe en el corazón del hombre. Esa es la parte que tiene que estar siempre, continuamente siendo reformada.
una existencia vital, una fe auténtica, deben ser cultivadas de forma constante y continua. Porque como te despistes, caes en la religión. Como me despiste, caigo en el rito, en el hábito, en la costumbre y chao. Perdí una fe auténtica y genuina. Esta idea la vemos a lo largo de la historia de la Iglesia en muchos lugares. Cuando Jesús habló acerca de los odres nuevos y de los odres viejos, no hace falta que os recuerde mucho la historia. Sabéis que Jesús decía que el que echa vino nuevo en odres viejos, lo que ocurriría es que el vino nuevo, al fermentar, rompería el odre, porque el odre estaba curtido con el vino viejo. Y para que ese odre pudiera de alguna forma volver a recibir un vino nuevo, tenía que ser trabajado con aceites, trabajado con agua, para que la piel volviera a ser dúctil y poder recibir el vino nuevo que tendría que recibir. Lo triste es que si tú eres como yo, y sospecho que sí, a ti te gusta el jamón, el 5J, a ti te gusta el queso puro curado de oveja, y el vino de una añada que tenga tiempo. Eso es al final una actitud religiosa de alguna forma. Porque cuando Jesús viene a traerte lo nuevo, lo viejo hay que de alguna forma desecharlo. Lo que pasa es que nos gusta el buen buqué. Y el buen buqué para nosotros forma parte de la tradición, del rito, de la costumbre, de lo de siempre. Pero Jesús trae algo nuevo. Con Nicodemo le dijo Jesús algo muy... ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando del nuevo nacimiento con Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sinceramente, muchas veces nosotros somos maestros. Ya sabemos mucha Biblia. Pero no sabemos esto, que nuestra fe tiene que ser cultivada día a día, que hemos de estar pendientes de no dormirnos, que hemos de estar pendientes y velando como las vírgenes de que el aceite no se nos agote. Y ojo, la advertencia de aquellas vírgenes, porque aquellas vírgenes, recordáis, ¿no? La historia, eran 10, 5 tenían suficiente aceite y 5 no tuvieron suficiente aceite. Y cuando llegó el momento, dice, esto se alarga y me quedo sin aceite. Las 5 que casi no tenía le pidieron a las otras, ¿me podéis prestar? Y las otras respondieron, es que no podemos, porque si te prestamos nos quedamos también nosotros sin él. Y estamos esperando al novio. Evidentemente cuando aquellas 5 fueron a por más aceite, apareció el novio y se cerró la puerta. Que eso no te ocurra a ti. Que no me ocurre a mí, yo no lo quiero. Yo no quiero pasarme toda mi vida como evangélico y cuando tenga yo 5 años vista de mi muerte, de repente la puerta se me cierra porque abandoné la fe. ¡Qué desperdicio de vida! La fe la tienes que cultivar, yo la tengo que cultivar hasta el último momento. Y el aceite he de ser lo más fiel posible para mantener siempre aceite en mi lámpara. Ciertamente, los discípulos tuvieron que cambiar el chip. Los fariseos que creyeron en Jesús tuvieron que cambiar el chip. Todos tuvieron que de alguna forma aceptar ese vino nuevo. Os recuerdo que los fariseos eran creyentes en Dios. Y seguramente era lo mejor que había. Porque los saduceos iban por filosofías griegas. Y los otros, los celotes, eran prácticamente unos revolucionarios. Los únicos que de alguna forma predicaban a Dios eran los fariseos. Y en cambio Jesús le dio caña a los fariseos. Jesús después, por boca de en el Nuevo Testamento, no sé si fue Pablo o Pedro, dice que el juicio empieza por aquí, por los que creemos. Es por ti y por mí.
¿Qué podemos decir de la iglesia de Éfeso? Juan escribe por mandato de Jesús 7 cartas, y la primera es a la iglesia de Éfeso. La conocéis porque lo hemos compartido muchas veces. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Nada más que con eso yo ya he suspendido. Y que no puedes soportar a los malos, o sea que es una iglesia que aborrece el pecado. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tienen una capacidad de discernimiento brutal. Y los has hallado mentirosos. O sea, que tiene conocimiento para saber y distinguir. Y dice de nuevo: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, y no has desmayado a pesar de que estás agotada. Hay quien está 3 cultos seguidos y ya no viene al cuarto o al quinto porque ya es demasiado. No, aquí esta gente no desmayaron, nada. No estoy diciendo que estés malo en la cama, eso es otra cosa. Pero muchas veces simplemente decimos: estoy fatigado. No, esta gente no desmayaba. Y Jesús dice: y todo esto por amor de mi nombre. Jolín, qué pedazo de iglesia. Sin embargo, Jesús dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Celebramos el Día de la Reforma, y para nosotros, o para muchos, el Día de la Reforma es como comenté al principio. Es cuando Martín Lutero estuvo allí y clavó las 95 tesis. Eso no es la Reforma. La Reforma es la de un miserable monje, la de una triste persona que estaba metida dentro de la religión formal de su época y que sabía que no daba la talla, que sabía que no daba la altura, que sabía en su corazón que se iba derecho al infierno porque era un pecador. Ese Martín Lutero, agobiado con lo que él era mismo, cuando se enfrentaba con Dios, está leyendo la Escritura y descubre en Romanos una frase. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y esto revolucionó el corazón de Lutero. Esto revolucionó su vida. Y a pesar de saberse pecador, se supo salvado por la fe en Cristo. Se supo renovado. Una nueva criatura. Nació de nuevo. Y esto sí es reforma. Esta es la celebración de la reforma. No es la acción. Como decía el jueves, a nosotros nos encantan las historias épicas. Nos encanta el espadachín solo y 17 delante y puede con todos. ¡Hola! Nos encantan las epicidades. Y en el caso de la historia, vemos a Martín Lutero enfrentarse al emperador, al hombre más poderoso de la tierra, a Carlos, en la dieta de Worms, allí teniendo que decidir si se retractaba o no se retractaba de todo lo que había dicho. Y claro, cuando tú ves la historia, llega allí Lutero y dice: mira, es imposible ir contra la conciencia y contra la palabra de Dios, así que no me retracto. Es el momento épico. No, ese no es el momento épico. El momento épico fue la noche anterior. Fue la noche en la que estuvo sin saber qué hacer. La noche en la que estuvo orando, peleando, sin saber qué leches decirle al emperador. Porque estaba allí enfrentándose con su propia muerte muy posiblemente. Y después de estar una noche orando y batallando, sabiendo lo que había ocurrido en su interior, cómo había sido transformado, cómo había sido renovado, cómo había sido nacido de nuevo, pasó aquella noche, se presentó delante del emperador y le dijo: mira, si me matas, que me mate. Yo sé en quién he creído, no puedo retractarme, no puedo ir en contra de lo que he creído, de lo que he sentido, de lo que he sido transformado de mi conciencia. No puedo ir en contra. Eso es reforma.
Eso es reforma. Nos gusta la historia, los momentos épicos, pero todo eso está fundado en un cambio, en una transformación que hay dentro, en este caso, de Martín Lutero. La reforma, digamos que tuvo la suerte entre comillas, de que se acababa de inventar la imprenta en Europa, porque los chinos hacía ya tiempo que la tenían. Tuvo, entre comillas, la suerte de que la política y las sazones de aquel tiempo le ayudaron y lo protegieron. Los príncipes alemanes querían un poco deshacerse del mangoneo de Carlos. Y eso, de alguna forma, ayudó a que la reforma fuera real y tuviera efecto. Pero, eso me recuerda a algo muy sencillo o muy recurrente. Dice la Escritura: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. De alguna forma, Dios dijo: ya llegó el tiempo de que os independicéis de Roma. Y lo permitió. Igual que permitió en el tiempo de los romanos, del Imperio Romano, que naciera Jesús para que el Evangelio fuera predicado. Porque la reforma tuvo lugar en el siglo XVI, pero durante todos esos siglos anteriores hubo cantidad de gentes que tuvieron que pagar con su propia vida por creer en Jesús, por depositar su fe en el Señor y por ir en contra del corsé religioso donde te tenían metido. Juan Hus, en el siglo XIV, 2 siglos antes, en Bohemia, lo que ahora sería Chequia, él decía: por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, Católica y Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de su cuerpo. Por supuesto, Juan Hus terminó con sus huesos en la cárcel y terminó con su vida en la hoguera. Los husitas, sus seguidores, muchos pasaron a cuchillo, y los que no fueron pasados a cuchillo, siglo y medio más tarde, se unieron a la Reforma luterana. Wycliffe y los Loyardos, en Oxford, en Inglaterra, decían cosas incluso con más caña. La Biblia, decía Wycliffe, debía ponerse a disposición del pueblo en el idioma que habla. Las distinciones entre el clero y el laicado a base de ritos, de ordenaciones, no valen. La principal función de los ministros de Dios debía ser predicar, y tener cargos públicos le debería estar prohibido, pues nadie puede servir a 2 señores. O sea, que no seas político y pastor a la vez. Además, el celibato de sacerdotes, monjes y monjas era una abominación que producía inmoralidad, aberraciones sexuales, abortos e infanticidios. El culto a las imágenes, las peregrinaciones, las oraciones por los muertos y la doctrina de la transustanciación, o sea, lo que es la misa, eran pura magia y superstición. Siglo XIV. Por supuesto, a Wycliffe también le dieron caña. Pero vámonos más para atrás. Siglo XII. Pedro Baldo, los valdenses. Este además era del taco gordo. Este tenía dinero. Y teniendo dinero, huyó de las riquezas de aquel tiempo. Se dedicaron a predicar la fe y ayudar a otros. Y se basaban en una idea de pureza, de sencillez, de pobreza. Pedro Baldo creía en un sacerdocio universal, ceñido solo a la letra de las Santas Escrituras. Estimó que ningún hombre puede servir a 2 amos y condenó los excesos papales y los dogmas romanos, incluidos el de la existencia de un purgatorio y el de la transustanciación. Es más, afirmó que estos dogmas eran fruto de la gran ramera que aparece en el libro de Apocalipsis, siglo XII. A Pedro Baldo y a sus seguidores, los valdenses, fueron también a por ellos. El tema es que como vivían en los Alpes, allí es más difícil cazarlos. Y sobrevivieron. 4 siglos más tarde se unieron a la Reforma luterana. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que la historia de la Iglesia siempre se ha visto salpicada de lo mismo. El hombre y la institución se conforman a un formalismo ritual y eso desemboca en religión. Y por tanto,
carente de la vida que Cristo predicó. Y cuando los hombres y las mujeres descubren la palabra de Dios y a Dios mismo, esto los revoluciona y se encuentran que el problema que tienen es que tienen que salir del corsé religioso. Hemos visto a muchos, a los fariseos, a los judaizantes, en los tiempos de Constantino empezó los grandes problemas, porque con la persecución de los tiempos de Roma, mira, el que era cristiano lo era con todas las consecuencias. En los tiempos de persecución no hay problema. Durante la época franquista te corrían los grifes si estaba repartiendo un folleto. Mari Carmen Domingos puede comentar historias de ese tipo. Repartir folletos y la policía salir corriendo por detrás. Fidel Gutiérrez, que ya partió con el Señor, ¿cuántas veces en Barcelona la policía los corría por las calles mientras evangelizaban? Y estoy hablando de hace 50 años, 60. Pero los tiempos de persecución, como los tiempos de Roma, donde si eras cristiano ibas al circo y te comía un león o te mataba a alguien, aquí no había muchos problemas, porque el que era cristiano lo era, porque se la jugaba. Ahora bien, Constantino llega y en el siglo IV cristianiza el Imperio Romano. Y estar como cristiano es una moda ya. Ahora está de moda ser cristiano. ¿Cuál es el problema? Que los que realmente buscaban al Señor huían de eso, porque muchos de los obispos y de los pastores de la época se dedicaron a hacer más política que pastoral. Y empezaron los movimientos monacales. Empezaron a irse la gente al desierto a buscar de Dios. Y muchos se les unían porque estaban hartos de ver fachada, religión, querían vida. Esos movimientos monacales después, como no se les metió vida, terminaron en lo que Pedro Baldo decía, porque al final ocurre siempre lo mismo. Si tú no perseveras en la fe, si tú no metes fe, realmente cualquier movimiento se termina pudriendo, aunque haya nacido de muy buenas intenciones, se termina pudriendo. Porque somos tendentes al hábito, al rito, porque somos tendentes a la religión. Nos cuesta mantener el calor de la fe. Pero en cambio ese es el reto de la Iglesia. Hay un montón de gente, tengo aquí un montón de gente escrita que compartí el jueves. Y si alguno quiere los apuntes, yo se los doy más tarde. La Iglesia, tras la Reforma, se vio obligada a seguir luchando con lo mismo, con el rito, con el formalismo y con la religión. Aun teniendo una doctrina sana, aun teniendo seguramente unas correctas formas bíblicas, pero se vio luchando contra eso. Eso me recuerda lo que Jesús mismo decía en el Evangelio, hablando de su segunda venida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Ese texto aparece dentro del contexto de una búsqueda constante de oración del Señor. Nos encontramos un par de siglos después de la Reforma y nos encontramos un montón de gente que nacen a una vuelta a la Biblia, porque se daban cuenta como Jodocus, que sí, que la Reforma funcionó, que fue un avivamiento en ese momento, pero que siglo y medio más tarde la cosa se había enfriado. Y empiezan a nacer otras personas, otros grupos, que lo que hacen es buscar de Dios y huir del rito, de la religión. Uno de ellos es George Fox y los cuáqueros. Os puedo contar algunas cosas de ellos. Uno de los que más me llama la atención es el conde Zinzendorf, que allá por lo que sería Bohemia, Alemania, Chequia, entró en contacto con los moravos en el siglo XVIII. Los moravos, a su vez, eran herederos de los husitas, aquellos que, como un siglo y medio antes de la Reforma, o sea que imaginaros que ha habido siempre gente ahí buscando del Señor, muchas veces oculta a los libros de historia. Pero ahí estaban. Y los moravos, que son herederos de los husitas, y este conde Zinzendorf, iniciaron un movimiento de oración que duró 100 años o algo más de 100 años, de 24 horas. 24 horas orando durante más de 100 años. Claro, ¿qué ocurre con esto? Enviaron a más de 300 misioneros por todo el mundo. Estaban esta gente avivados,
tenían fe. ¿Y sabéis qué problema tenían esta gente? Pues que eran luteranos y los problemas los tenían con los luteranos. Porque se habían conformado otra vez. Esta es la historia de siempre. Uno de los más influenciados por los moravos fue Juan Wesley. Y aquí quiero hablar un poquito de este personaje. Juan Wesley era pastor anglicano. Y Juan Wesley se montó en un barco, el Simons, o Simmons, como se quiera pronunciar, porque iba a Georgia, allí a los futuros Estados Unidos, o a los Estados Unidos ya, no sé si se habían independizado, ahí estaba la cosa, a predicar a los indios. Bien, se montó en el barco y para allá. Y para allá iban también unas cuantas familias moravas a hacer lo mismo. Claro, allí se lió una tempestad de dos pares de narices. Una tempestad que querría ser la de Pablo en el libro de los Hechos. O sería similar. El caso es que estaban todos temerosos en esa tempestad. Menos los moravos, que cantaban himnos al Señor y tranquilizaban a los que estaban allí en el barco. Claro, Juan Wesley se quedó aquello impactado y tuvo una conversación con uno de los líderes moravos. Y la conversación la escribe él en su diario. Os leo la conversación. Dice: mi hermano, me dijo el líder moravo, primero debo hacerte dos preguntas. ¿Tienes el testimonio dentro de ti? ¿Le da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Yo me mostré sorprendido, dijo Wesley, ¿no? Y no sabía cómo contestarle. Él se dio cuenta de ello y me preguntó: ¿conoces a Jesucristo? Este líder moravo le estaba hablando a un pastor anglicano, ¿eh? Sé que es el Salvador del mundo, dijo Wesley. ¿Cierto?, me contestó. ¿Pero sabes que te ha salvado a ti? Y Wesley le contestó: tengo la esperanza de que murió por salvarme. Y el moravo insistió: ¿pero lo sabes? Y Wesley le contestó: sí, lo sé. Después, en su diario, el joven pastor anglicano añadió las palabras: pero me temo que lo que dije no fueron sino palabras vacías. El tamo es que Wesley, cuando regresa a Inglaterra, se encuentra que él realmente no ha tenido una experiencia salvífica. No tiene una fe que salva. Y entonces va a entrevistarse con uno de los líderes moravos que había allí en Inglaterra, con un tal Boever. Y cuando habla con él, le aconseja, porque él quería dejar de predicar, y le aconseja que predicara la fe hasta que la tuviera. Y que cuando la tuviera, continuara predicándola, precisamente porque ahora la tenía. Curioso, ¿no?, el consejo. El tema es que por fin, el 24 de mayo de 1738, Wesley tuvo la experiencia que transformó su vida. Y esta experiencia que te voy a leer ahora, si a ti te cuesta trabajo venir a los cultos, creo que esta experiencia te puede ayudar. Si tú eres de los que vienes arrastrando los pies a los cultos, esta experiencia seguramente te puede ayudar. Dice: por la noche, estoy leyendo el diario de Wesley, por la noche fui de muy mala gana, fui de muy mala gana a una sociedad en la calle Aldersgate, ¿vale? Donde alguien leía, fijaros lo que leía, el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Os recuerdo que Lutero fue cuando leyó Romanos que tuvo la experiencia espiritual que le transformó la vida. Así que lo que estaba leyendo allí una persona era justamente esa experiencia. Dice: cuando faltaba como un cuarto para las 9, fijaros cómo había ido, que hasta contaba el tiempo. Me recuerda a mi niño: papá, ¿cuánto falta? Papá, ¿cuánto falta? ¿No has estado tú aquí en el culto mirando la hora? A ver si termina ya, que voy a ir al McDonald's y ya me voy. Cuando faltaba como un cuarto para las 9, mientras él describía, el que estaba leyendo, el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, dice que sentí en mi corazón un ardor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y que solamente en Él, para mi salvación, y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados,
los míos, y me había salvado de la ley del pecado y la muerte. Fijaros en qué momento. Cuando iba arrastrando los pies, allí tuvo la experiencia que le transformó. Porque Wesley no volvió a ser el mismo. No solamente no volvió a ser el mismo, sino que influyó en otro pastor, un tal Whitefield, que inició el movimiento metodista en Estados Unidos, que fue a su rollo, de forma independiente, porque él, pastor anglicano, no quería dejar de ser anglicano. Lo que pasa es que al final tuvo problemas con los anglicanos y se inició el movimiento metodista en Inglaterra. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Inglaterra hace unos años, me congregaba en una iglesia en Oxford, en una iglesia de las Asambleas de Dios en Oxford. Y la iglesia es preciosa, pero cuando entras te das cuenta que pone allí un letrero. Era la antigua iglesia metodista. Y ahora es una iglesia de las Asambleas de Dios. Todo movimiento, si no mantenemos fe, si no le metemos fe, si no buscamos de Dios, si no le echamos aceite, al final se pudre. Y fijaros que hay movimientos en la historia que han empezado con fuego, con ardor, con vidas transformadas, porque eso al fin y al cabo es lo que es una reforma, una transformación. Y sin embargo, si eso no lo mantenemos, se pierde. Durante el siglo XIX hay historias para todos los gustos. Es el siglo de las misiones. Hay historias, mira, Jonathan Edwards lideró el Gran Despertar en Estados Unidos. William Carey fue misionero en la India y se le considera el padre de las misiones modernas. Hudson Taylor, yo leí cuando me convertí su biografía, fue misionero a China. Y este tipo, cuando todos los misioneros iban a China, allí a conquistar a los chinos, él dijo, mira, aquí o me visto como un chino y me dejo la coleta, o aquí no gano a nadie. Y el tío se dejó su coleta, se vistió como un chino y conquistó a los chinos. David Livingstone, que conoceréis mucho por el doctor Livingstone, supongo, fue misionero en África. William Wilberforce tuvo que decidir entre ser pastor o ser político. Y el Señor le dijo que no fuera pastor, que fuera político. Y siendo político, logró abolir la esclavitud en Inglaterra. El Señor tiene cosas contigo. Y a veces puedes tener una vida espiritual muy rica, como la tenía Wilberforce. Y eso no significa que a lo mejor tu trabajo esté en la iglesia. Lo mismo tu trabajo esté en otro lugar. En la iglesia me refiero como institución. Quizás esté en otro lugar. En la empresa, en la política, como este hombre, o vete a saber dónde. Lo que sí, mantén la fe. Y la fe viva. La biografía de todos ellos, pues ya ni os cuento. Y hay muchos más. Si podéis agarrar una biografía de estos, seguro que indiferente no os deja. Pero mientras esto ocurría, resulta que hay muchas iglesias que empezaban otra vez a tener una vida formal. Y ya hemos alcanzado el siglo XX. Y en el siglo XX ocurre un avivamiento que es Gales. Evan Roberts, no sé si lo conocéis. Evan Roberts apenas tenía 20, 21 años. Era un jovencito de la iglesia. Y sinceramente, este fue el catalizador del avivamiento. Porque evangelizar, predicaba 10 minutos. Se ponía aquí en el púlpito 10 minutos. Y después de los 10 minutos se arrodillaba. Señor, dobléganos, Señor, dobléganos, Señor, dobléganos. Y allí todo el mundo buscando del Señor. Fijaros si todo el mundo buscó del Señor en aquel Gales, de principio del siglo XX, que en las listas de los campeones de fútbol de aquel tiempo, el año del avivamiento, que no recuerdo ahora mismo cuál era, si era el 2 o el 3, no pone el ganador, pone revival, avivamiento. Porque es que la gente no iba a fútbol. O sea, un inglés que no iba a ver el fútbol. Estaban en el culto. Estaban en el culto. Los delitos bajaron de tal forma que muchos de los policías
se tiraban las horas sin hacer nada, porque es que no había delitos. Los prostíbulos y los pubs cerraban por falta de clientes. Los burros de los mineros no reaccionaban a lo que los mineros les decían. Porque antes de que los mineros se convirtieran y fueran transformados, a los burros les decían de todo menos bonito. Cuando los mineros empiezan a comportarse bien con los burros no sabían cómo reaccionar. Tuvieron que cambiar los burros. Esto pasó en Gales. Este avivamiento, este despertamiento saltó a la otra punta del planeta, a Los Ángeles, a la calle Azusa. Allí en la calle Azusa había un predicador negro, tuerto y ya mayorcete, William Seymour, que predicaba sobre 2 cajas de zapatos. Ahora ese hombre tenía que predicar, había que escucharlo. Qué pena que no esté registrado muchas cosas que tiene. Hubo un hermano, Frank Butterman, que es uno de los líderes también del movimiento, que sí lo escribió, él era periodista, de alguna forma escribió, hay un libro que escribió él mismo y que os recomiendo leer. Y Charles Palman, que era otro de los responsables, era maestro y fue el que le dio, digamos, teología a aquel movimiento pentecostal. Porque este movimiento es el que origina después las asambleas de Dios. Tú y yo somos de las asambleas de Dios. Estoy hablando del principio del 20, estamos al principio del 21. Yo ahora te tengo que preguntar a ti, como movimiento que perteneces a las asambleas de Dios, o como congregación a la que pertenezco, tenemos el fuego de aquella gente. ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está el mío? ¿Tu fe cómo está? La mía, ¿cómo está? Frank Butterman era uno de los que escribió. Y fijaros lo escribió de los pastores de la época. Pero no pongas ahí la palabra pastor. Pon la palabra creyente, porque aquí no todos somos pastores. Así que pon la palabra creyente, pero lo escribió para los pastores de la época. Dice, es difícil para los pastores recibir el bautismo. Deben morir a mucha actividad propia, capacidad propia. No hace falta que seas pastor para que tengas este tipo de cosas. Es algo que deja completamente fuera al yo. Es demasiado difícil para ellos convertirse en nada. Pueden perder su posición, su reputación, el apoyo que los demás les brindan. Pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Cuando el Espíritu termine con nosotros, no nos quedará nada más que Dios. Pero la mayoría de nosotros no puede confiar en Él. Así que seguimos nuestro camino, nuestro propio llamado. Ser un verdadero siervo de Dios, obedecer implícitamente sus órdenes sin tener planes propios, es un sendero que pocos se atreven a recorrer. Es demasiado alto. Y es cierto. Porque cuando yo me enfrento a mí mismo y me planteo muchas de las cosas que dice ahí, durante el siglo XX ha habido muchos movimientos, muchos avivamientos, las Islas Híbridas, en Fiji, Argentina, Colombia, Toronto, Pensacola y un montón de otros lugares. Pero llegando a donde estamos ahora en el siglo XXI, aquella frase de Jodocus en el siglo XVII sigue siendo igual. La Iglesia reformada siempre se está reformando de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario que sigamos reformando nuestra fe de forma continua. La historia de la Iglesia no es una historia de piedras, de pedruscos. Es una historia de piedras vivas, que es lo que Pedro decía. Sed edificados como casa espiritual, como piedras vivas, dice Pedro. Nosotros, en esta ciudad de Jerez, hemos vivido también periodos de despertamiento. Al final del 19 y principios del 20, la calle Argüelles, que por cierto es el primer templo construido para el culto evangélico protestante en España, y lo tenemos en nuestra ciudad. Templo que cuando fue construido, el obispo de Jerez dijo en el periódico, ¿quién sería el buen católico
que comprara esos terrenos para derribar aquello. Los pastores de aquel tiempo recibieron una palabra profética de que aquel templo nunca sería destruido. Bien, han pasado una república, 2, 3 dictaduras, una guerra civil, sigue en pie. Sigue en pie. Cuando comenzó aquello tenían 400 alumnos de lo peorcito que había en Jerez, de lo que nadie quería enseñar. Yo recuerdo hace un montón de años, en la Feria del Libro, cuando se ponía en la Plaza del Arenal, acercarse un hombre mayorcete y empezar a mirar libros. Y yo acercarme y decirle, ¿está usted interesado por alguno o algo? Y dice, no, yo hijo, ya mayor. Sí, yo soy evangélico. Sí, yo. ¿Y dónde se congrega usted? No, yo no me congrego ahora mismo en ningún sitio. Yo es que estudié en la calle Argüelles. Era un alumno de la calle Argüelles. Y decía, es que a mí nadie me quería y allí me recogieron para enseñarme. Y me contaba aquel hombre aquello. Lo que hizo el catolicismo en Jerez en aquel tiempo fue fundar el Mundo Nuevo enfrente para hacer la competencia a la calle Argüelles. Pero aquello fue un despertar en Jerez. En los años 70 se fundaron varias congregaciones, entre ellas la nuestra. Y en los años 80 y 90 hemos vivido auténticos despertares. Ha habido momentos de despertar. Os recuerdo especialmente el año 98 en nuestra ciudad y en nuestra congregación. Hemos experimentado liberaciones, sanidades, campañas evangelísticas, vidas transformadas. Hemos visto milagros entre nosotros. La pregunta que te hago ahora es, ¿pero qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde está mi fe hoy? ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Está viva o está dentro de un corsé religioso? ¿Vienes arrastrando a los cultos o quieres liberarte y liberar tu fe? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer yo? Porque no te hablo a ti solo, me estoy hablando yo. Esto es cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Frank Batterman, el que escribía acerca de la calle Azusa, dice, el aceite, el Espíritu Santo, cesa de fluir como en el tiempo de Elías, cuando no hay más recipientes vacíos que puedan ser llenados. Las personas no sienten su necesidad de Dios, pero donde haya un corazón hambriento, Dios lo llenará. ¿Os acordáis de aquel pastor en Azusa sobre 2 cajas de zapatos? El púlpito de Lutero no era muy distinto. El historiador Aubigene, como se pronuncie, lo narra de esta forma. Dice, en mitad de la plaza de Wittenberg existía una antigua capilla de madera, de 9 metros de largo y 6 de ancho, cuyas paredes, apuntaladas de todos lados, estaban casi en ruinas. Un viejo púlpito hecho de planchas, de casi 1 metro de alto, recibía al predicador. Fue en este destartalado lugar que comenzó la predicación de la Reforma. Fue voluntad de Dios que aquello que restauraría su gloria tuviera el más humilde entorno. Era en este desvencijado edificio que Dios deseaba que su amado Hijo naciera por segunda vez, por así decirlo. Entre esos miles de catedrales e iglesias que todo el mundo está lleno, no hubo una sola en ese momento que Dios eligiera para la gloriosa predicación de la vida eterna, sino aquello. Y eso me recuerda que Jesús escogió un pesebre. Las revoluciones no siempre están en los lugares. Hermanos, nuestra congregación, yo creo que desde septiembre hemos entrado en un tiempo especial. Empezamos septiembre buscando al Señor en oración, con insistencia. Empezamos con 3-4 días de oración. Nos reunimos con otras iglesias para orar. Tuvimos pequeños encuentros los fines de semana para buscar de Dios. El altar empezó a moverse solo. Los hermanos vienen solos al altar a llorar. Hay algunos de vosotros que no os veía en meses y estáis volviendo. Desde septiembre algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo.
Yo te quiero invitar, y yo me quiero invitar a mí, porque en mí también ha pasado algo, y lo sé, a que no dejemos de echar aceite, de mantener el candelabro ese encendido. Te lo quiero invitar a ti y me quiero invitar a mí mismo. Yo le digo a mi alma mía, como David le decía, mantén la fe ardiendo, manténla. Mira, hermanos, ya estoy terminando. Jodocus decía, la Iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús fue preguntado por un religioso de su época. Fue preguntado para tentarle. Una pregunta muy interesante, aquel religioso. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el grupo de alabanza puede ir subiendo. He recorrido durante esto que os he compartido, como un pintor de brocha gorda, 20 siglos de historia. Y he contado cositas esporádicas de gente. Pero no he hablado nada de los albigenses, de los hugonotes, de los puritanos, de los calvinistas, de los anabaptistas, de los bautistas, del Ejército de Salvación, y podía seguir diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Hay cantidad de gente a lo largo de estos siglos cuya idea, cuya mente, cuyo corazón solamente tenía un propósito, buscar a Dios, salir del corsé religioso que aun ellos mismos, porque yo mismo soy tendente a eso, me quiero poner. Quiero terminar con una canción a la que te invito a que te pongas de pie, y que también, si quieres, sea tu oración. Es una canción, es un himno del siglo XIX, es antiguo, ¿eh? A ver cuántos lo sabéis, porque es un himno antiguo, del siglo XIX. Es un himno que cantaba el Ejército de Salvación. En plena revolución industrial, que había gente por las ciudades, que dormía en las calles, que mal comía, prostitución, robos, delitos, había de todo. Y si no, os invito a leer libros de la historia que os hablen de lo que fue la revolución industrial. El Ejército de Salvación allí eran unos cuantos locos que salían a las calles a rescatar al que se le ponía por delante. Y además los pobres sabían que no tenían nada más que lo que tenían, su fe, porque podían ayudar lo que podían ayudar. Y cantaban esta canción mientras iban predicando por las calles. Y quiero que le hagas también tu oración. Amén. Cierra los ojos y cántalas, o léelas si no las sabes. Dios de fuego limpiado, mándalo, aquel poder consumido, manda el fuego. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria
nuestro Señor.